Cafeteros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Miren, vamos a empezar a hablar de celos. Y les digo vamos a empezar porque yo pensé así, una de celos. Una de celos es imposible con una de celos. Vamos a necesitar por lo menos 3 de celos. 3 de celos. O sea, hoy vamos a empezar con una aproximación al tema de los celos. Ya ustedes saben que yo soy psicoanalista y soy muy aburrida y siempre me voy a la historia infantil porque es lo que tiene ser psicoanalista. O sea que vamos a empezar como desde allí. Y vamos a ver un panorama global de los celos, de su significado, de su importancia, de lo que suponen, de por qué aparecen de una o de otra manera. Porque los celos, hay unos nivel de celos normales que no nos mortifican, pero hay otros que nos mortifican. Entonces esos que nos mortifican ya tienen un plus que poco tiene que ver con la realidad normalmente. Tiene más que ver con una realidad interna, con una realidad fantaseada y que seguramente hunde sus raíces en la historia infantil. Entonces hoy vamos a ver ese panorama global. Después vamos a hacer uno solo para los celos de las mujeres, porque son unos celos particulares respecto a otras mujeres. Cómo nos medimos nosotras entre nosotras, cómo siempre tenemos un modelo al que envidiamos, pero queremos imitar, pero queremos seguir, pero que competimos, todas estas cosas que nos pasan, porque nos pasan. Y otra, a los celosos patológicos, o sea, a lo que supone la vida con un celoso o celosa patológica, que es maravillosamente voluptuosa. No te puedo leer ahora porque si no pierdo el hilo, o sea que ustedes vayan me mandando preguntitas y me hacen las preguntas al final. De todas maneras, a raíz de lo que vayamos hablando, si se les ocurren preguntas después, me las pueden mandar por directo, que para la siguiente sesión de celos se las contesto. Entonces, vamos a empezar hoy con el caso de un niño pequeño, al que he llamado Pablo. El colega que me remitió a Pablo lo describió como un niño de 9 años que no quiere vivir, un niño que tiene ganas de morirse a los 9 años. El síntoma principal que tiene Pablo es que tiene unos estallidos de cólera espantosos, unos ataques de rabia horrible que dirige siempre contra su madre. Y su queja principal es: tú me has traicionado 3 veces. Primero casándote con ese y después teniendo a mis 2 hermanos. Ese es la herida, ese es el dolor que Pablo no puede perdonar. Entonces le monta unos líos, unos escándalos espantosos a la madre porque lo ha traicionado 3 veces casándote con ese tonto que es mi padre, ¿verdad? Y después teniendo 2 hijos. Y después de que le monta esos escándalos espantosos de celos, así arrebatados, de amores profundos y desesperados, se siente muy culpable, se siente muy mal, le dice: mamá, perdóname, yo soy un monstruo, yo te quiero muchísimo. O sea, que iba para malqueredor el muchacho si no hubiera pasado por un buen tratamiento, ¿verdad? Porque esto es lo que vemos normalmente en un celoso patológico. O sea, eres el colmo, seguro que me has engañado, sabe Dios con quién, con el panadero. Y perdón, no dije cosas que no quería haber dicho, ¿no? El monstruo soy yo. Entonces, esto en las parejas adultas se ve así normalmente, pero lo importante es verlo aquí en la infancia, aquí en Pablo, ¿verdad? Cómo está enfermo de celos Pablo, porque él es el hermano mayor. Y ha hecho un descubrimiento brutal, que es que el amor de su vida es el amor de su vida, pero no es suyo. Es decir, no le pertenece. Su madre no le pertenece. Como ninguna mujer pertenece a ningún hombre, ni ningún hombre pertenece a una mujer.
Pero descubrir eso pequeño, pues resulta que es muy doloroso y con eso nos las tenemos que ver en la vida. Muchas veces, cuando uno tiene una consulta de niños, muchos de los niños consultan por estas situaciones de celos respecto al nacimiento de un hermanito, por ejemplo, ¿no? O mucha gente pregunta, bueno, ¿qué tendría que hacer para que mi hijo no sienta celos, mi hijo mayor no sienta celos o mi hija mayor no sienta celos de que viene un hermanito? O dicen, qué raro, está celosísimo, cosa que es muy rara, porque le compramos un regalo cuando vino el hermano pequeño, de parte de su hermano pequeño, tendría que estar feliz. Entonces yo, para explicarles un poco y que entiendan el porqué de los celos de los niños y cómo, en qué consisten verdaderamente esos celos, generalmente les pongo una metáfora o un ejemplo de lo que sería esos celos en la vida adulta. Entonces le digo a la mujer, bueno, imagínate que un día llega tu esposo y te dice, te tengo una sorpresa maravillosa, mi amor, a que no sabes. Mira, tengo una amante nueva que va a venir a vivir con nosotros. Es mucho más joven que tú. O sea que la tienes que tratar con muchísimo cuidado. Además, le tienes que prestar tus collares, tienes que jugar con ella, tienes que quererla muchísimo. Vamos a ser muy felices los tres, ¡yupi! Bueno, cuando yo cuento esto así, por supuesto, a la mamá se le ponen los pelos de punta, el papá también, los dos se ríen a carcajadas, los dos entienden perfectamente lo que le pasa al niño, porque así de esa intensidad es la situación de celos que vive el niño. Ahora, lo importante de esto es que la cosa es al revés. Es decir, vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué para Pablo es tan espantoso sentir o reconocer o descubrir que su madre no es suya? Porque para un niño pequeño, el amor de la madre no es solamente un deseo, como puede ser un amor adulto, que tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con el orden de la necesidad. Es decir, el niño necesita confiar en la madre, necesita tener a la madre para él y saber que esa madre solo es suya en un momento determinado. Lo necesita así para su propia supervivencia, para saber y confiar que esa madre se va a hacer cargo de él, lo va a cuidar y va a atender que él sobreviva. ¿Ok? Entonces, cuando el niño descubre que esto no es así, el abismo que se le presenta enfrente es tan espantoso que los celos son producto del terror a perder algo que él necesita. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese momento de la infancia no se genera una seguridad que va más allá del otro, que eso se va generando con el tiempo y a medida que el niño va creciendo, si eso no se genera y no se hace no se construyen unas bases en las que se pueda confiar, es muy probable que los celos ataquen después. ¿Por qué? Porque se ataca algo que tiene que ver con la necesidad. Es decir, es que si te vas con otro, si te vas con otra, no es que me quedo sin novio, sin marido, sin pareja, sin mujer, es que me muero, me parece que me muero. Entonces, la angustia y la desesperación entre el descubrimiento de la autonomía del otro, porque ese es el terrible descubrimiento con el que tenemos que vivir, el descubrimiento de la autonomía del otro y el poder hacer uso de la propia autonomía, todo eso ahí mezclado es lo que se revive con estos celos adultos. O sea, lo que no se resolvió entonces se revive de una forma trágica, dramática en la vida adulta. Lo que pasa es que esos celos, cuando uno ve a un paciente adulto, si le habla de sus celos infantiles, dice, no, pero yo no me acuerdo, no, pero yo no lo viví tan mal, no, pero claro, porque todo eso es tan intenso que se sepulta y se duerme, pero no se muere. Es decir, no se muere y aparece y revive
y se cuela esto que alguna vez en algunos de otros cafés hemos hablado de cómo el inconsciente se nos cuela por los agujeritos que dejamos sin tapear, ¿verdad? Entonces, esto aparece, no es que los celos de los niños se parecen a los celos de los adultos. Es que los celos de los adultos se alimentan de unos celos infantiles que en su momento no fueron sanados, curados, tratados, integrados, porque los celos también tienen un sentido, es decir, para empezar, cumplen una función, digamos, tienen para empezar la función de hacernos ver que el otro no nos pertenece, que somos uno más. Mi pacientito Pablo era uno más en medio de 3 hermanos, a pesar de ser el mayor y de ser el primero. Y tienen la función de meternos en el mundo que nos espera, que es un mundo de rivalidad, que es un mundo de competencia, que es un mundo de convivencia, donde hay que aprender a tragarse los celos, a hoy cedes tú, hoy cedo yo. Yo me acuerdo que nosotros nos peleábamos por la punta del carro, o sea, por la ventana, y éramos 6 hermanos y por mucha punta pues no había más que 2 porque adelante iban mi mamá y mi papá y entonces yo quiero punta, yo pido punta, yo quiero punta, entonces el que llegaba primero, pero no había las puntas asignadas, había que pelear por ellas y en eso consiste el trato con los celos entre los hermanos, con la competencia y con la rivalidad, en aprender a compartir, a competir y a convivir con todos esos sentimientos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo es el sueño, la ilusión de que nosotros, vamos a hablar de Pablo, ¿verdad? Del niño. La ilusión que se le rompe a Pablo es que él creía que él era suficiente para satisfacer a su mamá. Que su madre no necesitaba nada más después de tenerle a él. Que por qué había tenido que casarse con ese que además es tonto. ¿Por qué tuviste que serme infiel con ese? Si aquí estoy yo para completarte, para hacerte feliz, para ser todo lo que tú necesitas, para que tú me necesites a mí tanto como yo te necesito a ti. Porque esa es la ilusión, ¿verdad? La ilusión es de que uno va a poder encontrar una completud absoluta con el otro, que uno se va a encajar de tal manera, con tanta precisión, con tanta armonía, que el otro no va a poder vivir sin nosotros ni nosotros sin él. Que el otro nos va a necesitar tanto como nosotros le necesitamos a él. ¿Esto está bien? A los 2 meses de edad que el bebé efectivamente necesita a la mamá, después ya va creciendo y la cosa cambia. Pero la ilusión es esa ilusión de completud. Entonces cuando esa ilusión de encaje, de encontrado mi media naranja, el hombre de mi vida, la mujer de mis sueños, todas estas cosas que imaginamos, completas, redondas, absolutas, de emociones oceánicas, digamos. Cuando esto no es como lo hemos soñado, como lo imaginamos, entonces entra una brecha que nos desbarata todo el tinglado, toda la función que teníamos, la película que nos habíamos hecho en la cabeza, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque es como que el niño va contando y pasa de uno, es decir, yo soy uno con mi mamá, soy uno con mi madre, ella me completa, yo la completo a ella, nos completamos entre los dos y somos uno, a cuando la madre se empieza a desprender, a separar y empieza a mostrar su autonomía, ya somos 3, inmediatamente somos 3. ¿Por qué? Porque estoy yo, porque está mi madre y en el medio hay el abismo de la separación. En el medio está el precipicio de la autonomía del otro. Y eso es lo que nos aterra. Y eso tiene sentido que nos aterre cuando tenemos 2 años, porque todavía no nos valemos por nosotros mismos.
pero de mayores nos sigue aterrando igual. Entonces, es como que el fantasma de los celos tiene que ver siempre con ese 3, con ese tercero. Entonces, en las situaciones de celos, en los triángulos, porque siempre hay un triángulo en los celos, siempre hay 2 y 1, ¿verdad? De 2 y 1. Entonces, yo me acuerdo de una niñita que yo tuve en tratamiento, que ella también era una celosa profesional. Entonces, me acuerdo una vez que ella hacía un juego en el que ella se supone que ella estaba leyendo un libro muy interesante y que no me quería dejar leer, y yo dije, pues yo voy a leer otro. Entonces yo me hacía como que estaba leyendo un libro y de pronto digo, ¡wow! Y ella me dice, ¿qué? ¿Qué estás leyendo? Y me dice, y le dije, una pareja, una mamá y un papá. Y entonces me dice, ¿y qué hacen? ¿Se besan o se pegan? Y yo le dije, las dos cosas. Y ella estaba feliz, ¿no? Es decir, se besan y se pegan, porque primero porque sus papás se besaban y se pegaban, no literalmente, pero casi. Y segundo, porque ahí está toda la intensidad de la relación, porque esta era otra que también besaba y pegaba simultáneamente, ¿no? Le daban sus ataques de rabia y sus ataques de amor. Porque es que así es la intensidad del amor y de la pasión, así, o sea, tanta pasión viene junta con tanta rabia y tanto odio y tanta necesidad de agarrar al otro y apresarlo y tenerlo solo para ti. Entonces, en las situaciones de celos, no, generalmente hay 2 que se besan y 1 que observa, ¿verdad? O 2 que se pegan, es decir, los 2 rivales se pegan, y 1 que se siente el trofeo y que observa también desde fuera. O sea que en esta situación de 3 siempre 2 que se besan, 2 que se pegan, o 2 que se pegan en un sentido, en el sentido de pegarse, de maltratarse, de golpearse, y 2 que se pegan en el sentido de amapucharse, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay un tercero y un excluido. Ser el excluido que se siente o sea, un Don Juan, por ejemplo, es un excluido que le encanta ver a las mujeres peleando por él. Se pelean por él y él se siente que es el trofeo. Y este lugar de trofeo también lo compramos las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces ya no se convierte en que estoy enamorada de fulanito y lo quiero y lo valoro y lo deseo, sino que se lo tengo que ganar a fulanita. O sea, entonces viene a ser más importante, pero de esto vamos a hablar la próxima vez, viene a ser más importante la rivalidad con la otra y el ganarle a la otra el trofeo, que lo que verdaderamente se siente por esta persona que tenemos aquí al lado. A ver si no se me olvida nada de las cosas que tenía pensadas. Bueno, tenía básicamente esto y no podía, ustedes se tienen que fastidiar porque tienen 2 problemas. Una, que soy psicoanalista y que más tarde o más temprano vamos a ir a la historia infantil. Y otra, que a mí me encanta leer. Entonces, más tarde o más temprano les voy a traer alguna cita o les voy a leer cosas que a mí me gustan, me interesan o me parecen valiosas. ¿Y de quién íbamos a hablar hoy? Si no, ¿quién es el celoso literario por excelencia? Pues Otelo. Otelo, que además yo tengo la teoría de que no es Otelo el celoso oficial. Cuando uno lee a Shakespeare se da cuenta de que Otelo es una víctima de los celos de Iago, que el verdaderamente celoso, envidioso es Iago. Y Iago tiene celos porque Iago piensa, tiene la sospecha de que Otelo, como él dice, ha hecho mi trabajo entre mis sábanas. O sea, no tenía la certeza, pero tenía esa sospecha. Y decide, a partir de allí, que le va a destrozar la vida. Y lo consigue, se la destroza hasta un nivel literal. Es decir, consigue armar toda una trama en la que el moro de Venecia, el pobre Otelo, queda como el moro celoso de la historia. Y cae en una tras otra todas las trampas que Iago le pone. Pero el origen de los celos es Iago. Pero bueno, les traje algunas frases de Otelo que a mí me encantan.
Asimismo se roba el que se consume en un dolor sin provecho. Esto nos lo digo a todas las malqueridas. O sea, no hace falta que haya otro fuera que nos robe. Nosotros mismos nos robamos y nos consumimos en un dolor y en un sufrimiento que no tiene provecho, ni tiene futuro, ni tiene seguramente solución. Yago dice, odio al moro y se dice por ahí que ha hecho mi oficio entre mis sábanas. No sé si es cierto, pero por una sospecha obraré como si lo fuera. Esto es patognomónico de los celos, es decir, los celos se alimentan más de las sospechas que de las certezas. ¿Por qué? Porque la sospecha tiene ese elemento de intriga, de a lo mejor es verdad y a lo mejor no. A lo mejor sí me quiere, a lo mejor quiere a otra, que nos deja, porque si tenemos la certeza absoluta de que quiere a otra, pues lo abandonamos, lo dejamos y qué pena y ya está. Pero la sospecha nos deja un camino que investigar y eso es mucho más interesante y atractivo que las certidumbres. Después dice, Yago dice, pagar esposa por esposa, o si no puedo, hasta que haya arrojado al moro tan violentos celos que el buen sentido no pueda curarle. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los celos muchas veces tienen muy poco que ver con el buen sentido. Suelen tener más que ver con la imaginación, con la duda, con la angustia, con el miedo a perder al objeto amado. Entonces, hay algo de perder el buen sentido, de perder el norte, de perder el contacto con la realidad, de preocuparnos más por la fantasía, por lo que pudo haber sido, por lo que fue. Eso lo hablaremos la próxima vez, porque hablaremos la próxima vez de los celos del pasado, la otra, la anterior, si yo voy a estar a la altura, no, de los celos del futuro. Después de todo lo que yo le he dado, él se va a ir con otra y la otra va a disfrutar lo que yo hice de él. Bueno, todas esas cosas. Bueno, la pérdida del buen sentido. Otra cosa, cuidado con los celos. Dice Otelo, es el monstruo de ojos verdes. Qué condenados minutos cuenta el que idolatra y no obstante duda. Quien sospecha y sin embargo ama profundamente. Porque ese está atrapado entre el amor y la necesidad. Entre la desconfianza y el miedo. O sea, esto que dice Shakespeare de que en minutos espantosos vive el que idolatra y no obstante duda, y el que sospecha y sin embargo ama profundamente. Esta combinación de amor, de ese amor enfermo que pasa por la necesidad más que por el deseo, y que tiene terror a perder el objeto de necesidad, es decir, es como si te vamos a dejar sin respirar de ahora en adelante, ay, no me dejes sin respirar porque me muero, bueno, pues lo mismo, fulanito se va a ir o fulanita se va a ir, es que no me la quites porque me muero. Entonces, esa es la intensidad de un objeto, de una persona que no, a quien no se toma como alguien distinto y diferente con quien uno puede o no estar, sino a quien se necesita y a quien uno pretende hacérsele indispensable. Porque parte de los celos tienen que ver con esto, con que cuando uno necesita del otro, uno querría que el otro lo necesitara a uno con la misma intensidad y con la misma desesperación. Bagatelas tan ligeras como el aire son para los celosos pruebas tan poderosas como las afirmaciones de la Sagrada Escritura. Sí, porque viene estando en la cabeza el objeto de los celos. No digo yo que no haya razones para estar verdaderamente celoso. O sea, si tienes un sinvergüenza al lado, o un Don Juan, o uno que anda piropeando ahí a todo el mundo, bueno, pues normal que estés celosa. Y si te molesta mucho, pues 2 besitos, mi amor, anda a jugar
al patio de colegio con otra, con a mí déjame en paz, ¿no? Porque no lo puedo soportar, porque me tortura, pero hay algo donde nos quedamos allí atascadas en los celos, y eso es complicado. Bueno, a ver, aquí está lo último que les voy a leer hoy, porque ya estamos sobre la hora y no me han hecho preguntas todavía. Las almas celosas no son siempre celosas con motivo. Son celosas porque son celosas. Esto es genial, es que Shakespeare fue el primer psicoanalista de la historia. Son celosas porque son celosas, es decir, son celosas porque ella viene de antes. No es que el alma celosa se construye ante el Juan que nos toca adelante o ante el gato que nos tocó en suerte. No, no, no. El alma celosa viene fabricada desde la infancia. Son celosas porque son celosas. Los celos son un monstruo que se engendra y nace de sí mismo. Así que, así terminaríamos si no tenemos preguntas. Así que empiecen a preguntar. Y para la próxima vez, ya saben que tenemos, espero haber preguntas, voy a revisar a ver los saludos ahí con besos. Bueno, me matan de amor con los mensajitos que me dejan, con las cosas que me ponen. A ver, ¿quién más aparece por aquí? Saludos amorosos. Ay, tan bella. Mari Lizotte. ¿Alguien se ríe de alguna cosa que dije? Hello. Hola, Ana. Qué precioso este live. Me encanta que te guste. Wow. Dice Anita. Qué buen ejemplo. Sí, en la crianza no hubiera límites, nacen los celos. Si se le hace creer al niño que uno le pertenece, pues le estás diciendo una mentira, porque la autonomía forma parte de la vida. Entonces, si no hay límites en la infancia, la vida está llena de límites. O sea, ahora el coronavirus nos ha puesto la vida así por delante y nos limita por todas partes. Pero eso es la vida misma. No necesitamos coronavirus para saber que estamos limitados. Entonces, la vida está llena de límites. Y los nos en la infancia y en la crianza de los hijos son una herramienta para el futuro, porque son herramientas en las que uno aprende a vérselas con la realidad. Con la realidad, que no siempre es como nos gustaría. A ver, no quiero que se me queden. Ay, tan bella Anita, que quería ya avisarle a su mamá. Qué gusto volver a disfrutar del cafecito. Sí, estos cafecitos de los miércoles son una bendición. Hola, querida, bienvenida, tan bella Ibe. A ver, aquí te cuento que soy celosa. Y de hecho, mi última relación detonó mis celos, ya que él es muy galán con todas y una se siente anulada. Bueno, hay algunos hombres que son así, que necesitan adornarse con muchas, que no les basta una, sino que necesitan, claro, y esto les impide vincularse con ninguna. Entonces, ahí le toca a cada quien decidir si puede o no puede con eso. Si quiere o no quiere ser la dueña del trofeo, porque estos hombres se sienten que son un trofeo. Y con una legión de mujeres alrededor tirándose de las mechas por él, pues se lo cree y casi que con motivo. Con lo cual, cuidado con eso. Pero enganchan los celos, o sea que hay que tener cuidado porque enganchan. Vamos a ver, no quiero que se me quede ninguna pregunta fuera. A ver. ¿Por qué sentimos que somos más celosas las mujeres que los hombres? Bueno, mira, Anita, eso lo vamos a ver la próxima vez. Nosotras tenemos razones de sobra para ser celosas. Nosotras, las mujeres, lo tenemos muchísimo más difícil que los hombres en nuestro desarrollo psicosexual, en nuestro desarrollo vincular. Es mucho más complejo que lo de los hombres. Y esto hace que digamos, la rivalidad con otras mujeres sea de una enorme intensidad. Pero no tenemos que olvidar que los celosos patológicos, los que matan a sus mujeres, son hombres. O sea, los que matan de celos porque no pueden soportar. Aquí alguien me da las gracias, tan bella. Los hijos del medio siempre sienten celos y excluidos. No necesariamente, o sea, hay muchas maneras de ser hijo mayor, de ser hijo del medio, de ser hijo pequeño.
todo nos marca, pero no nos tiene que marcar siempre igual. Eso lo podemos ver en otra. Te extrañamos mucho, Ana, tan bella. A ver, normalicemos los celos como algo necesario y saludable para las relaciones. Algo así como si te cela, te quiere. Mira, no sé. Yo no creo que si te cela, te quiere. Yo creo que hay algo de que es importante que cada uno sepa que el otro es autónomo y que el otro se puede ir en cualquier momento. O sea, que el otro se puede enamorar de otra, que la otra se puede enamorar de uno, que no nos pertenecemos. Eso nos va a hacer valorar lo que tenemos entre manos porque no somos dueños. Tenemos que ganárnoslo y nos lo tenemos que ganar cada día. Entonces, y eso es recíproco. Entonces, si me cela, me quiere, no necesariamente, porque si me cela, si es un celoso patológico, te va a celar en cuanto te conozca y no me vas a decir que te quiere en cuanto te conozca, o sea que no. Me encanta tu forma de comunicar, gracias Pilar. No sentir celos es posible. Yo creo que un poquito de celos siempre se tienen. Un poquito de celos siempre se tienen porque la ilusión de completud, de ser uno con el otro, de la exclusividad, de verdaderamente ser todo lo que el otro necesite y poder colmar al otro totalmente, es una ilusión que es muy común y que está permitida. Lo que sí es que tenemos que acordarnos de que es una ilusión, de que eso no es así, de que nadie completa a nadie. Para evitar los celos es necesario dejar a un lado la dependencia de la pareja. ¿Cómo se hace eso? Mira, a mí me parece que para evitar los celos lo importante, evitarlos no siempre es posible, porque si el otro te da motivos de celos, verdaderamente es normal que lo sientas y no pasa nada por sentir celos. O sea, el problema es cuando esos celos te interrumpen la vida. El problema es cuando esos celos te interrumpen la relación de pareja. El problema es cuando esos celos no te dejan dormir. El problema es cuando esos celos te mantienen conectado al otro y a la vida del otro sin dejarte vivir tu propia vida. Entonces allí hay un problema. Y allí hay que atenderlo y hay que ver de dónde viene y por qué. Y por qué, qué te pasa que sigues con una persona que te genera una situación semejante. Bueno, ya se nos acabó la media hora, pero seguimos. Porque voy a responder su pregunta. Ninosca, a ver. No me considero celosa y no es exceso de confianza. Pero te me quedaste ahí. Soy un hombre de 41 años de edad y siempre he atraído a parejas celópatas. Eso me agotó al punto de decidir quedarme soltero mientras trabajo. Eso que yo hago, que las atraigo así. Eso me parece bien porque por algo te buscas mujeres celosas. Nabil, creo que te llamas. Por algo te buscas mujeres celosas porque seguramente que te hacen sentir más importante, te hacen sentir más valioso. O sea, después se convierten en un dolor de cabeza, en una tortura, en un horror. Pero no es que las atraes. Es que tienes un imán que las busca, las reconoce y las eliges. O sea que efectivamente algo tendrías que mirar tú, porque si siempre son cortadas por la misma tijera, algo pasará que tiene que ver contigo. Gracias, mi querida Mariela. Excelentes temas. Gracias por estar con nosotras en este café. Bueno, mis queridos cafeteros, nos vemos el miércoles que viene y espero sus preguntas. Ay, aquí me quedó una pregunta pendiente. A ver, Anita, ¿por qué sentimos que somos más celosas las mujeres? Ah, eso ya te lo dije, ya te lo contesté. Los celos son nuestras psicopatías. Yo no diría que son psicopatías. No son psicopatías, o sea, vuelvo a lo mismo, depende del nivel de celos que tengamos. Si son unos celos con los que podemos convivir, que son unos celos que van, que vienen, o que son unos celos que aparecen en un momento determinado, en una situación concreta, bueno, con eso se puede convivir, ¿verdad? Y eso se puede manejar. El problema es cuando eso interrumpe la vida. Y ahorita empiezan las gracias y sí, claro que lo vamos a guardar. Y gracias a Alicia tan bella, mi compañera Alicia Weiser. Un abrazo otro para ti. Muchísimas gracias, me dice J. Vinsta. Y siempre es un placer escucharte, Mariela, tan bella. Mira, es que me muero de amor con ustedes. Son cariñosísimos y me encanta. Así que nos vemos el miércoles que viene en un café.
Y esto se los dejo ahí. Y pásenlo a la gente que ustedes crean que les puede servir. Hasta luego. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y Al Cubo.